Si estás realizando una conversión a gas, GNV, estás adquiriendo un compromiso de hacer tus revisiones técnicas anuales y hacer tu revisión técnica quinquenal, que es la revisión en la cual va a participar el CRPC. No te olvides que las revisiones técnicas anuales las haces en el taller de conversión y la revisión técnica quinquenal, que ya tiene que hacer directamente con el cilindro, la tienes que hacer en un CRPC. Como CRPC, nosotros tenemos la responsabilidad de revisar única y exclusivamente el tanque. El tanque de gas viene con una serie de características. Nosotros tenemos que revisar esas características si se está cumpliendo lo que especifica la norma nacional, la NPT 017. Si se aprueban todas esas condiciones establecidas por la norma, el cilindro va a continuar por 5 años en operación. Nosotros recogemos los cilindros de los talleres. Arrancamos nosotros el proceso de revisión. ¿El proceso de revisión en qué consiste? Consiste primero en identificar el cilindro. Todo cilindro, en el cabezal donde va la válvula, lleva toda la identificación internacional que es exigida a los fabricantes. Hay datos fundamentales que nosotros tenemos que revisar y sobre todo para nosotros es importante el número de serie. Que el número de serie debe de ser coincidente con el número de serie que se ha dictado a COFIDE, que es el sistema de control de carga de COFIDE, que nos da las características del cilindro completas. Y ahí es donde comienzan nuestros problemas. ¿Por qué? Porque no sé por qué razón hay códigos que han sido esmerilados, han sido cambiados. Entonces ahí entramos en un trompo porque ese cilindro automáticamente debe ser condenado. Y lamentablemente se molesta el taller y lógicamente se molesta el dueño del cilindro, ¿no? ¿Que por qué? Que él ha comprado un cilindro nuevo en óptimas condiciones, nosotros lo estamos condenando. Felizmente todo está escrito en la norma, o sea que nosotros emitimos siempre un reporte de condena indicando la razón por la cual se está condenando el cilindro. En realidad en nuestro mercado existen dos tipos de tanques. Tipo 1, que es totalmente metálico, cuerpo y cabezales. Y el tipo 2, que es un liner más reducido con respecto al tipo 1 y recubierto con una resina epóxica y fibras. Puede ser fibra de vidrio, fibra de carbono, puede ser fibra aramida, depende del fabricante, ¿ok? Que es lo que al final en conjunto le da resistencia a la parte cilíndrica, porque los tipos 2 se caracterizan por eso. La zona central, que es el cilindro propiamente dicho, es el que lleva este recubrimiento de fibra con algún tipo de resina para poder dar las condiciones de seguridad y poder soportar la presión. Un ejemplo, un cilindro típico metálico puede tener 8 o 9 milímetros de espesor del cuerpo de la parte cilíndrica. Un cilindro tipo 2 puede llegar a 4 o 5 milímetros y se recubre, ¿no?, para darle el mismo valor de resistencia o de soporte de presión a las condiciones establecidas por el fabricante. ¿El fabricante qué nos dice? El fabricante nos dice el cilindro va a operar a 200 psi. Las pruebas hidrostáticas que ustedes le van a hacer, que también está escrito en la norma, es 1,5 veces esa presión, que es 300 psi. Pero el cilindro no se debe ver afectado. Si nosotros hacemos una prueba que las hemos hecho acá, una prueba de rotura, normalmente llegan a más de 500 bares. Entonces, lógicamente, con una prueba a 300 bares no les va a pasar, no digamos absolutamente nada, pero sí hay una pequeña deformación, que es lo que se conoce con el término de expansión volumétrica, que la misma norma nos indica, la expansión volumétrica en la prueba hidrostática no debe pasar del 10%.
Y el siguiente proceso es eliminar el aceite que se encuentra contenido en el interior como consecuencia de las llenadas de gas. Ese aceite felizmente no es corrosivo. Ese aceite, como les dije una vez a los muchachos, gracias a ese aceite internamente no se va a presentar nunca corrosión, porque se adhiere perfectamente a la pared interna del cilindro y lo protege. Una vez que hemos eliminado y hemos lavado por la parte interna, el cilindro va ya a la etapa de granallado. Es decir, eliminamos primero todos los stickers que le ponen al cilindro. Segundo, pasa a la granalladora para poder eliminar la pintura y dejarlo a metal. Y así, terminado en metal, comienza el trabajo de inspección visual. Se hace la inspección visual externa, se verifica que no hayan defectos externos, se hace la inspección visual interna, es decir, se utiliza una luz especial para poder ver internamente que no existan defectos y es así que nosotros más nos preocupamos por el cierre del cilindro, porque a veces el cierre del cilindro es defectuoso y trae como consecuencia una posibilidad de falla, y esos cierres defectuosos pues nos llevan también a condenar el cilindro. Si el cilindro por dentro no tiene nada, por fuera no tiene nada, continúa su etapa hacia la prueba hidrostática. La prueba hidrostática se hace a 300 psi durante 2 minutos y dentro de ese mismo tiempo la máquina de prueba hidrostática tiene un sistema para poder medir la cantidad de agua que entra y la cantidad de agua que se queda, remanente. Esa cantidad de agua remanente, ¿qué implica? Implica pues que el cilindro se ha inflado un poquito, o sea, se ha deformado, ¿ok? Y eso nos permite a nosotros calcular la expansión volumétrica. Hecha la expansión volumétrica, ya el cilindro está listo, siempre y cuando esa expansión no sea mayor del 10%. ¿no? Dentro del proceso de inspección visual hacemos también pues las mediciones de espesores, porque en realidad tenemos que chequear si no ha habido desgaste en el tiempo, sobre todo ahora de que los cilindros se montan en la parte inferior y Lima pues ya antiguamente Lima se caracterizaba por tener un montón de baches, ahora se caracteriza por tener un montón de zancos, como digo yo. Es increíble la cantidad de rompecarros y para los cilindros de gas no rompen el carro, sino que me deterioran el cilindro. Entonces, cuando se condena un cilindro por golpe, no nos echen la culpa a nosotros, échenle la culpa al municipio, ¿no? Porque no saben cómo controlar las velocidades de los carros. Ese es el gran problema, ¿no? El cilindro ya libre por pH, libre por todos los demás procesos que hemos descrito, pasa a pintura. Se pinta el cilindro con el color característico, es ese amarillo, y una vez que está seco, se dispone en una parte de la planta la zona que representa ya despacho. Ese proceso completo debe demorarnos aproximadamente unos 35 minutos, no más. Porque la parte de recepción, la parte de lavado, la parte de granallado es rápida. Nosotros ahora podemos tener una capacidad de hacer 200 cilindros al día. La planta es grande, tiene una disponibilidad para hacer inspección visual grande porque nosotros tenemos 6 inspectores. Entonces, si yo pongo 6 inspectores con 6 carretillas, una inspección visual no te demora más de 5 minutos. No hay. Y una de las razones por las cuales no hay, a ver, un cilindro de GNL es un recipiente de doble cilindro. El cilindro externo, que cumple la función, digamos, protectora del interno. El interno es el que contiene el gas. Ese gas está en estado líquido. Para que esté en estado líquido es aproximadamente menos 192, menos 190 grados centígrados.
Entonces el material interno obligatoriamente tiene que ser acero inoxidable. Pero entre el externo y el interno hay un espacio vacío. Entonces ahí depende mucho del fabricante qué ha usado en ese interior. Hay unos que dicen, nosotros usamos vacío. Hay otros que dicen, nosotros usamos un aislante tipo poliuretano, ¿no? Que se expande y se coloca. Otros dicen, no, nosotros usamos una piedra volcánica que se llama la perlita. ¿Qué condición de inspección va a tener eso? Desde mi punto de vista y por lo que he podido analizar, básicamente fugas. Los RPCs en este instante, por ejemplo, tales como estamos constituidos, no tenemos ni el elemento, ni las herramientas, ni el conocimiento para poder hacer ese tipo de reparación.